Entonces, después, con respecto a la función que yo les pedía convertir en un float de char, si bien parecía bastante tonta, sí me interesaba. El objetivo de eso es que normalmente en un embebido tenemos poca capacidad de manipular floats, de mostrar en pantalla un float en un LCD y la función printf, ese printf es muy grande, ocupa mucha memoria, entonces en muchos sistemas nos toca buscarle la vuelta para mostrar un número con decimales y tenemos por un lado poca memoria de programa, así que no podemos usar la función sprintf o printf que usó la mayoría, y por otro lado tenemos 4 segmentos y solamente podemos mostrar un número con 2 cifras enteras y 2 decimales. Entonces tenemos que estar seguros de que el número se muestra bien. Así que, y por supuesto en otro sistema tenemos la sprintf o la printf, y es necesario a veces que los... Sí, si no está tu nota en autogestión, avísame porque puedo no haberla pasado de la planilla, o puede haberme pasado algo. Sí, si no la encuentro a la nota, figura como primer parcial. El teórico les tendría que aparecer como primer teórico. Entonces, les decía, tengan en cuenta eso, que a veces necesitamos o tenemos memoria limitada y no podemos usar ese printf, y hay que hacer lo que hicieron muchos de ustedes, que fue descomponer el float en 4 enteros, dividirlo por 10, por 100, dividirlo o multiplicarlo, etc. Eso está todo bien, ahí según qué arquitectura tengamos, una opción u otra será más eficiente. Y aunque podamos usar ese printf, por ejemplo, a veces necesitamos que tenga sí o sí un ancho fijo. Necesitamos que cada número ocupe sí o sí 4 caracteres, 2 cifras enteras, 2 cifras decimales. Por eso el el printf tienen el especificador de formato donde le pueden especificar exactamente eso. La mayoría, por ejemplo, el printf tiene, yo puedo poner por ciento 2.2f y eso ya me dice que el número, por ejemplo, si yo pongo 135,5, me lo va a poner con 2 cifras enteras y 2 decimales, porque yo puedo querer armar un archivo de texto, por ejemplo, que yo sepa exactamente en qué posición de ese archivo están las cifras enteras y las decimales. Entonces, algo así es lo que quería ver, si usaban printf o ese printf, y si hacían una función más personalizada, la idea también es. No sé si se entiende un poco cuál es la idea. Imagínense que ustedes están mostrando datos en una pantalla LCD pequeña, y si a veces los números tienen un ancho de 3 caracteres, otras veces 4, otras veces 1, se puede salir de línea y mostrarse diferente el número, y a veces eso molesta la vista o a veces directamente desaparece de la pantalla. Así que no es tan... por más que parezca algo pavo, en realidad es algo que a veces tenemos que hacer. Bueno, después el tema de memoria dinámica, la mayoría no chequeó que el número n ingresado por el usuario sea un número válido, que sea mayor a 0, que no sea, hay algunos que le pusieron un límite máximo, eso también está bueno. Si están en un sistema con memoria limitada, está bueno. Siempre que usen malloc, o vamos a ver C++ new, cuando usen memoria dinámica, tengan en cuenta que puede dar lugar a problemas, así que hay que chequear todo lo que se pueda. Que no haya memoria, si no hay memoria que hacer, que se pida demasiada memoria. Siempre hay que tener en cuenta que es peligroso. Así que por lo menos poner un printf y digan, acá debería chequear tal cosa. No usar el free, no usar el delete, es un error común también. Un par lo que hicieron fue, declaraban un vector y después usaban realloc o con malloc le asignaban otra cosa.
Eso sí me gustaría que los que me estén escuchando, que lo analizáramos un poco el problema. ¿Qué problema puede haber si hacemos eso? Si yo declaro un vector, invector 10, y luego digo vector igual a malloc, no sé, 20 por sizeof de int, ¿qué problemas puede haber acá? Hay un par que hicieron esto, o sea, declararon un vector y luego pedían el usuario el n y cambiaban hacían como un realloc o usaban el nombre del vector como puntero para almacenar la dirección de memoria que me devolvía malloc. ¿Qué problemas ven en esto? Que compilar va a compilar. A ver, practiquen. Recordando las cuestiones que hemos visto de memoria. Ahí, profe, la primera posición del vector tomaría 20 tamaños para entero, 20 posiciones para entero, digamos. ¿Sería así? Sí, acá yo lo que haría como un realloc, digamos que almacenaba 10 enteros y ahora quiero guardar 20. Se, se perdió los 10 elementos del primer vector 10. Bien, eso es algo que ocurriría, porque malloc Sí. no me va a devolver un realloc. Si yo usara realloc pasarían otras cosas, y lo charlamos. Pero sí, por un lado se perdería esa referencia. Pero por otro lado, ¿en qué región de memoria se asigna ese vector? Claro, son dos segmentos distintos. Uno Son el stack y el otro en el heap. exactamente, bien. Puede ocurrir inclusive, si yo a este vector, supongamos que yo le asigno así, supongamos, vamos a hacer un vector de 2 elementos nomás para no complicar. ¿Qué pasa ahora con los segmentos? ¿En qué región de memoria se asigna, se guarda esto? Ya no es en el stack. ¿Dónde se guarda? ¿Se acuerdan? Con ese cambio, ahora el vector está inicializado en el código, donde se guardaban las variables inicializadas en el código. Porque esos 2 10 los tengo que guardar en algún lugar, aunque el programa no se esté ejecutando. ¿Se acuerdan? La sección data. Inmediatamente después. Ronaldo, ¿ibas a decir algo? Entonces, inmediatamente después de donde está guardado el código y antes de que empiece el heap, ahí se guardarían variables locales inicializadas. Bueno. Más aún puede ocurrir que este vector, y más aún si fue inicializado en el heap o en la sección data sobre todo, sea constante y que yo no pueda hacer esta operación, que esto me dé un error en tiempo de ejecución. Esta variable que va a estar en... según el compilador esto va a funcionar o no. No es correcto, no es lo más recomendable programar de esta manera, pero puede ocurrir en algún compilador que a este vector lo haga constante. Que este puntero a entero sea constante. Eso quiere decir que cuando yo quiera hacer esto, me va a dar un error de compilación, en realidad, de compilación, o puede saltar un error de ejecución. Porque el compilador, cuando hizo esto, lo declaró, lo acomodó a ese vector en una región de memoria eficiente, adecuada, y que no se va a usar el stack, sino que se va a usar otra región que yo no puedo modificar. Entonces, bueno, por varias razones esto no es conveniente de hacer, aunque pueda llegar a compilar y funcionar a veces. El realloc más o menos tiene los mismos problemas. Si yo tenía esto en el stack, le hago un realloc, pierdo referencia de lo que había en el stack, me queda ocupada una región del stack al vicio.
Pero bueno, no es recomendable. No se recomienda hacer esto, aunque puede llegar a funcionar. Otra cuestión que no es recomendable es lo que hicieron un par, que les había dicho que traten de no hacerlo, que es usar un vector variable. Esto, acuérdense que compila y funciona en C99 en adelante. Pero esto es un vector es un vector variable, un vector dinámico, que no es recomendable utilizar tampoco. No sé si de este curso, pero algunos han hecho esto. Compila, funciona, porque el compilador está programando para C99. Yo les había dicho que usaron un flag para C90, donde esto no es válido. Eso, no mucho más. Algunos sí vi mucho que utilizaron aritmética de punteros. Entonces, está genial que sepan usar aritmética de punteros, me parece genial, casi todos lo utilizaron bien, o todos. Pero si yo estoy trabajando con un vector, uso aritmética vectorial, uso notación vectorial. Por más de que yo tenga un puntero, lo utilizo con los corchetes. No hace falta que me complique la vida con aritmética de punteros. Cuando yo manipulo un vector linealmente, cuando lo tengo que recorrer linealmente, directamente lo manipulo con corchetes y ya, para evitar problemas. Pero también está bien si lo han hecho con aritmética de punteros. No hace falta rebuscarse demasiado en el código, y cuando uno hace esto, generalmente el compilador es capaz de buscar una solución eficiente. ¿Qué más? Algunos generaron un segundo vector con los elementos pares y positivos. Está bien, no se pedía explícitamente eso. Tengan en cuenta que ocupa más memoria, etc. En la recursión, algunos no hicieron el llamado recursivo, por ahí quizás no estaba bien explicada la consigna, no se entendía cuál era el llamado recursivo. Recuerden que la función recursiva tiene que tener dentro un llamado a la misma función, y que en ese llamado, de alguna manera, se asegure que eventualmente la recursión va a terminar, o sea que va a llegar a un caso base. La mayoría no calculó lo que le pedía. Eso ya se los había dicho, que normal. Inclusive, esto es parte de lo de leer bien la consigna. En algunos exámenes no se pide el código, solamente se pide el valor. Y otra cuestión que eviten es usar el printf o el scanf dentro de una recursión. Eso también se los había comentado. Hoy vamos a retomar eso. Campo de bits. Los que tenían el campo de bits ese de 3 bits, estaba bueno definirlo como un campo de ancho 3. Creo que 1 o 2 nada más lo hizo así, la mayoría lo hizo todos de un solo bit. Son dos formas de hacerlo, no es grave. Después el tema de uso de máscara, eso también vi que hubo bastante confusión. Vamos a repasarlo más adelante. Y bueno, básicamente eso es lo más grave que he visto. ¿Ustedes tienen algún otro comentario? ¿Por qué dijo cuidado con printf en la recursión? Porque hay funciones que pueden llegar a tener muchísimos llamados recursivos. Una de las que le pasé tenía 120 llamados, creo. Y no podés usar la consola. Por la eficiencia, digamos. O sea, a veces podés usarlo, a veces te sirve, sobre todo cuando estás haciendo depuración, pero como la función recursiva tienden a hacer muchísimos llamados, se te va a llenar la pantalla de cosas que quizás no querés ver. Entonces uno puede hacer eso para depurar una función, pero después en la versión final lo sacas. Claro, yo lo usaría en un debug, en una depuración. Sí. Pero por supuesto que vos podés hacer una función recursiva que tenga que mostrar algo en pantalla. No sé si a ustedes les mostré la función recursiva para mostrar una palabra binaria. A veces uno quiere mostrar algo en pantalla de forma recursiva, y ahí sí usas un printf.
pero desde el punto de vista de eficiencia no conviene porque acuérdense que el llamado recursivo implica todo el proceso de llamado de una función y llamar a printf, llamar a otra función que encima es grande, es lenta, así que se puede volver inestable el programa. Ni hablar si están en un sistema embebido. De hecho, hoy voy a volver a repetirles ese tema con clases. Bueno, si tienen algún otro comentario, pregunta, o si me quieren consultar algo, después me escriben por Telegram o WhatsApp y lo charlamos. Pero bueno, un poco me sirve como base también para el segundo parcial. Voy a buscar alguna forma en el segundo parcial de que puedan hacer algo un poco más, que sea algo un poco más personalizado. Yo lo voy a conversar con Gonzalo a ver qué posibilidades hay. Bueno, arrancando con clases, con C++, les subí un par de ejercicios, vamos a ir viendo de a poco. Hay muchos temas cortitos en C++, que la idea es que voy a tratar de que de ponerles un pequeño puntilleo, digamos, de los temas. Vamos a arrancar desde clases, antes de ver C++ como lenguaje, los elementos del lenguaje C++, porque está bueno que primero tengan en claro cómo funcionan las clases y los objetos. Bueno, recuerden que C++ es un lenguaje que es un C ampliado, que nos permite hacer programación estructurada. Programación estructurada es un programa que tiene estructuras if, else, switch, for, tiene estructuras de control que le van a ir diciendo al procesador cómo ir ejecutando instrucciones una después de la otra. O sea, le van dando estructura. El procesador, recuerden que ejecuta instrucciones de forma secuencial. La única forma de romper la secuencia, de saltar de un lugar a otro, es con una estructura de control que me permite saltar de una parte a otra en la memoria de código. Y la programación orientada a objetos es algo totalmente diferente. Ya no tengo un hilo de ejecución, sino tengo objetos que existen, abstractos que existen y que se relacionan entre ellos. O sea que es totalmente diferente a hablar de una programación, de una ejecución secuencial, donde tengo una lista de tareas que se ejecutan una después de otra hasta que se apaga el micro. Ahora tengo objetos que existen, son creados, son destruidos, mientras existen tienen un comportamiento, entonces, interactúan entre ellos. Entonces, la programación orientada a objetos me permite describir los problemas de otra manera en función de comportamientos y relaciones, pero me alejo totalmente de cómo funciona un procesador internamente. Entonces hay que tratar de... El C++ permite combinar ambas cosas, otros lenguajes no lo permiten, pero tengo que intentar como electrónico, cuando veo un objeto, tratar de interpretar cómo va a comportarse el procesador con ese objeto, cómo lo va a ejecutar. Porque vamos a perder lo que es la línea o el hilo de ejecución de un programa. La base para trabajar con programación orientada a objetos es poder definir objetos. En C++ usamos clases, que es una estructura que agrupa variables y funciones. Yo voy a poder usar las estructuras y las uniones que ya vimos, o una estructura nueva que es la estructura llamada clase. Esta es una representación de una clase, el diagrama de clases. Es una forma de representar o definir y documentar una clase. En donde básicamente muestro cuál es la interfase que tiene esa clase. Acuérdense, la interfase de una clase me indica los miembros que tiene una clase y cómo la puedo utilizar. En este diagrama de clases va a tener, arriba tiene el nombre de la clase, acá es una clase llamada arreglo. En el cuadro del medio tengo
los atributos de una clase, que son las variables, el tipo de dato y el nombre de la variable o atributo, y el simbolito más y menos me indica si es público, privado o protegido. Y luego tengo los métodos de la clase. Los métodos son funciones. En C++, en programación orientada a objeto, vamos a hablar de métodos en lugar de funciones y atributos en lugar de variables. Y todos estos son miembros de una clase. También las funciones tienen un especificador de acceso público, privado, protegido y argumentos de entrada y salida además de su nombre. Toda esa información está en el diagrama de clase y también va a figurar en la declaración de la clase. Eso ya lo tienen que haber visto, lo tienen claro, ¿verdad? La declaración de una clase es a esto mismo que sale en el diagrama de clase, vamos a implementarlo en código. Entonces, para declarar una clase, la clase de arreglo, puedo usar las palabras struct, class, unión. Normalmente vamos a usar la palabra clave class, que es la más versátil. Si yo declaro una clase utilizando una estructura una unión, pierdo la posibilidad de usar especificadores de acceso. Todo va a ser público. Bueno, y cuando hablamos de implementación o definición, hablamos de, ahí sí, escribir el código de los métodos. Entonces, como les decía antes del parcial, ahora en el segundo parcial, a veces les voy a pedir solo la declaración de la clase, y en otros casos le va a pedir la implementación, el código de un método. Si me presentan la declaración, el ejercicio va a estar mal. Porque es parte de la consigna que sepan diferenciar lo que es la declaración de lo que es la implementación de una función. Y por supuesto, si me agregan el main, también va a estar mal. Tendrían que poner el método que se pide arriba y abajo de decir, bueno, a fines de testeo usé el siguiente código y lo ponen abajo, diferenciándolo bien claramente que ustedes saben que lo que pide la consigna es lo que ponen primero. Porque inclusive puede haber varias formas de implementarlo y uno quiere evaluar eso, que sepan implementarlo de una determinada manera. Bueno, esto más o menos lo han visto, más o menos les queda claro para pasar un ejemplo. Sí, profe. Genial. Bueno. Para partir les subí un ejemplo de una clase llamada natural, que tiene esta interfase. Una clase para manipular números naturales, o sea, números enteros que son mayores a 0. Y vamos a repasar todo lo que incluye la implementación de una clase, como para empezar. Y después vamos a ir viendo clases un poco más complejas y temas un poco más específicos. Entonces, a partir de este diagrama ya tienen que ser capaces de implementar la clase completa. Y sobre todo, entender cómo usar la clase. Por supuesto que lo que son los métodos pueden tener una documentación para explicar exactamente qué hacen. Entonces, atributo, acá tiene la clase natural un único atributo que es una variable de tipo entero llamada n, privada. Después, métodos. Tengo varios tipos de métodos. Tengo los constructores. El constructor es un método que se llama igual que la clase y se ejecuta cuando se crea un objeto. Tengo destructor que se ejecuta cuando se destruye un objeto. Y después tengo métodos específicos que me van a permitir, por ejemplo, un método que me permite acceder al atributo privado n, un método getN que me devuelve el valor de n, y un método setN que me permite modificar el valor de n. Estos son métodos que yo utilizo de interfase para manipular el atributo privado. O sea, yo no tengo acceso desde afuera de la clase del atributo n,
solamente lo puedo leer y escribir a través de estos dos métodos. Después tengo una función de utilidad o una función de aplicación específica, como mostrar, que me muestre en pantalla el valor de n. Funciones que me permita, por ejemplo, sumar dos números naturales y me devuelve un natural. Y después tengo métodos que sobrecargan operadores. ¿Ya vieron sobrecarga de operadores en el teórico? No, profe, todavía Tengo no. entendido que no. Ok. Vamos a ir de poco. Entonces, en C++ es válida la sobrecarga de funciones. ¿Alguno sabe lo que es sobrecarga de funciones? Pero se sobreescribe el método. No se sobreescribe. Es otra cosa lo que ocurre. Es, ¿No es el override que le llaman o es No, otra cosa eso? no. Overload. Overloading no. Es sobrecarga. Yo puedo tener una función llamada int suma int a int b que me devuelva a más b. Ah, Y sí, ahora con puedo diferentes tener, parámetros. exactamente, puedo tener ahora otra función que sume flotantes, por ejemplo. Entonces yo en el main o en donde quiera puedo usar, por ejemplo, int c es igual a suma 1 más 2, float d es igual a suma 0,5 f, para que lo tome como float, 1,2 f. Y ahora el compilador, fíjense, yo apoyo el mouse encima y por más de que la función se llame igual, por sus tipos de datos de entrada y salida, es capaz de identificar qué función corresponde llamar en cada momento. Entonces eso es sobrecarga. Sobrecarga significa tener dos variables o dos métodos, dos funciones con el mismo nombre, pero que por el contexto el compilador es capaz de identificar una u otra. Entonces, en C++ yo puedo hacer esto, en C no se podía. En C99 sí se puede. Recuerden que nosotros vemos C90 u 89, no me acuerdo. Entonces, esto es sobrecarga de funciones y funciona para cualquier función de C en C++, puede ser método de una clase o no. Entonces, cualquier función se puede sobrecargar, excepto los destructores, pero bueno, ya lo vamos a ver. Cualquier función se puede sobrecargar y es simplemente dos funciones con el mismo nombre, distinto argumento de entrada o salida. Otra característica del C++ son los parámetros por defecto. Parámetros por defecto significa que la función suma que recibe dos enteros, yo la podría llamar y pasarle solo uno de los enteros, y el otro entero le asigno un valor por defecto. Entonces fíjense, ya desaparece el subrayado rojo. Si yo no le paso el segundo entero, cuando llame a la función, le va a asignar a la variable b un 0. Podría ponerle un 10 si quisiera, cualquier número. Eso es un parámetro por defecto. Entonces yo puedo a una función que recibe dos argumentos mandarle uno solo, y no es sobrecarga de función, sino que a uno de los parámetros le pongo un valor por defecto. Sería equivalente a haber sobrecargado la función de esta manera. Ahora sí hay un error de compilación porque ya tiene dos candidatos.
tiene una función que recibe dos enteros, pero que tiene un parámetro por defecto b, y una función que recibe un solo entero, y ahora sí ya hay un error de compilación. Entonces el parámetro por defecto es esto. A una función que recibe múltiples parámetros, supongamos que reciba más. Yo puedo asignarle a algunos parámetros un valor por defecto. Y tengo que empezar de derecha a izquierda. O sea, yo no podría ponerle un parámetro por defecto a el argumento C y no ponerle al D, por ejemplo. Lo que si yo quiero que la variable C tenga un valor por defecto, lo voy a tener que escribir más a la derecha. Entonces, esto es otra característica del C++, parámetros por defecto. Si yo implemento la función con prototipo, debo poner el parámetro por defecto en el prototipo y no en la implementación. Entonces, esto es prototipo, tiene los parámetros por defecto, esta es la implementación, y acá no tengo que poner el igual. Bueno, lo paso rápido, después lo vamos a ver de vuelta, pero para que sepan dos características del C++ que vamos a utilizar. Que en C funcionan, en el C99, 2000 en adelante. Bueno. Volviendo al tema de la clase natural. Tengo esta clase llamada natural, con este diagrama de clase. A partir de este diagrama de clase yo puedo implementar la clase. Me dice que el atributo es una variable entera llamada n y que es privada. Entonces, así lo defino. Uso la palabra clave class, el nombre de la clase, abro y cierro llaves, punto y coma, como si estuviera definiendo una estructura. Inclusive podría esto ser una estructura. El problema es que en una estructura no puedo usar los especificadores privado y público. Todo va a ser público. Puedo usar uniones dentro también en una clase. Entonces, igual no se compliquen la vida, usen clases, salvo que se los comento para que si en algún momento leen una clase con una unión, sepan que se puede hacer. Entonces, el atributo n es privado de tipo entero, y luego todo el resto, todos los métodos son públicos. ¿Qué métodos tienen que saber implementar de una clase? Los constructores. Hay tres tipos de constructores. El constructor se llama igual a la clase, natural. No devuelve nada, ni siquiera void. El constructor no tiene tipo de dato de retorno. Es una función que se ejecuta automáticamente. Esto es un constructor por defecto. No recibe argumentos de entrada tampoco. Ni siquiera void. El constructor que recibe algún tipo de dato se llama constructor ordinario. Y si yo le agrego acá un igual a 0, lo voy a hacer un constructor ordinario y por defecto. O sea, reemplazo a este constructor. Porque cuando se llame el constructor sin pasarle argumentos, le va a poner un 0. Entonces, acá yo lo que haría es decir n es igual a, y arriba n igual a 0. Entonces, agregarle acá el igual a 0 como parámetro por defecto es equivalente a escribir
en la misma línea los dos constructores. Tengo un constructor ordinario que recibe una variable entera y tengo un constructor por defecto que pone a 0 el atributo n. Por supuesto, yo puedo querer que, si yo quisiera hacer esto, ahí tengo un error de compilación. ¿Por qué? Y porque en la llama del constructor no vas a saber cuál de los dos métodos ejecuta. Exactamente. Entonces, si yo quisiera hacer algo así, voy a tener que agregarle algo diferente. Pedir otra cosa, no sé, lo que sea. Cuidado cuando usen parámetros por defectos, evitar conflictos. Bueno. Después existe algo llamado encadenamiento de constructores, lo vamos a ver después. Pero bueno, constructor por defecto, constructor ordinario. ¿Y en qué momento se utiliza, aparece el constructor? Cuando creo un objeto. ¿Cuál es la diferencia entre objeto y clase? El objeto de una instancia. Bien, ¿qué quiere decir que sea una instancia? Sería como es un dato, que sería la variable. Una variable. ¿Cómo creo un objeto? ¿Cómo dijo? ¿Cómo creo un objeto? Instanciándolo con tipo de dato de la clase y el nombre del objeto. Con el operador new. Sí, pero no hace No, falta. eso para memoria dinámica. Sí. Acá estoy creando el objeto n1. Declaro una variable de la clase. Declarar una variable en C++ le vamos a decir crear un objeto. Todas las variables en C++ son objetos, por más de que sea una entera. Int n es un objeto n. Es el objeto entero n, porque entero es una clase en C++. Es un objeto, es una clase. Entonces el tipo de dato es una clase y cada variable de ese tipo de dato es un objeto. A ver si me lo muestra. Entonces, estos dos, acá tengo el objeto n y el objeto n1. Después aparece lo que se llama ámbito de una variable. Acá tengo la variable entera n y el objeto n1 tiene su propia variable que se llama n y que también es entera. Entonces, el objeto define un nuevo ámbito de variables donde existe otra variable entera llamada n. Es como si fuera una sobrecarga de variables. Pero está claramente definido el ámbito. Si el atributo fuera público, yo podría entonces en mi main tener n1.n igual a n. Y acá tengo la variable n del ámbito n1, o sea del objeto n1, y la variable n del main. Tengo dos variables n enteras. Y en ocasiones nos va a ocurrir que nos va a pasar esto. Y la primera n es una y la segunda n es otra. Tendré que tener cuidado para no confundirlas. Bueno, entonces, esto es crear un objeto. Profe, Sí. ahí class se podría obviar también, omitir. Sí. Yo por la costumbre del estudio. Bueno, ¿Me hacía falta? No, no hace falta. El data type. Bueno, entonces acá yo creo un objeto. Cuando creo un objeto en esta línea, que antes en C esta línea era declarativa, acuérdense que las líneas de código pueden ser declarativas o de ejecución, o de control, de flujo. Esta línea que en C++ no generaba código, en C, perdón, no generaba código, en C++ sí, porque no solo se reserva memoria en algún lugar para guardar la variable n1, sino que además se va a ejecutar código, se va a ejecutar el constructor y un par de cosas más. Entonces
en C++ acá empieza a perderse la noción de el hilo de ejecución. Entonces, esta línea va a ejecutar código que tengo que saber que existe. No hace falta saber todo lo que hace, pero ejecuta código. Dentro del código que ejecuta el constructor. En este caso se ejecuta el constructor por defecto y le va a asignar al atributo n el valor igual a 0, el valor 0. ¿Cómo hago para llamar el constructor ordinario? ¿Se acuerdan? Pasándole entre paréntesis el valor. Bien. Por ejemplo, así. Y ahí creo el objeto de n1 con el valor 1 en su atributo. Hay otro constructor que se llama constructor de copia, que es un constructor que va a recibir una referencia constante Esto es un constructor de copia. Recibe como argumento de entrada una referencia constante a un objeto del mismo tipo, de la misma clase. Y se utiliza para copiar un objeto a otro. Básicamente lo que va a hacer es, en este caso, yo quiero que me copie el n de A, me lo copie en el n del objeto destino. Esta línea de código, ¿la entienden? No quiero entrar mucho más en detalle ahora. Yo recibo como argumento de entrada el objeto A, que tiene su propio n, lo voy a guardar a ese n en el n del objeto actual. ¿Cuándo se utiliza este constructor de copia? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Cuándo se utiliza un constructor? ¿Walter habla? No, iba a decir que el profesor todavía el constructor de copia no lo dio. Ok. El constructor lo uso cuando creo un objeto. El constructor de copia lo voy a usar cuando yo creo un objeto a partir de otro. Por ejemplo, ahí o así. El constructor de copia lo uso cuando creo un objeto a partir de otro. Para que el símbolo referencia. Profe, en el caso que no tenga el constructor de copia y yo hago n2 igual a n1. El constructor de ¿Cómo ejecuto copia lo crea el compilador por defecto. Si vos no lo haces, el compilador lo va a agregar. Y el constructor de copia por defecto hace esto. Copia los atributos de un objeto al del objeto destino. Lo que pasa es que a veces uno puede necesitar hacer otras operaciones, no solamente copiar. Sobre todo esto se va a utilizar, ya lo vamos a ver con el ejemplo del vector, cuando yo manipulo memoria dinámica, por ejemplo. Supongamos que acá no tuviera el n, sino que tuviera un puntero a un entero. Yo lo que tendría que hacer en el constructor de copia, por ejemplo, quizás es reservar memoria y en n guardar a.n. Supongamos que fuera algo así. Supongamos que el valor de mi atributo no esté en ese, sino que sea un puntero. Y yo quiero ahora, el objeto de destino va a tener otra dirección de memoria, y yo quiero copiar, primero voy a tener que reservar memoria dinámica. Entonces, si yo no pusiera esto, me copiaría los punteros y los dos objetos tendrían la misma dirección de memoria, apuntarían al mismo lugar. ¿Lo ven? Si mi objeto guarda, supongo que es una lista, una pila, y yo copio simplemente el puntero, no estoy duplicando la información, estoy teniendo dos veces el mismo puntero, y yo puedo querer duplicar la información. ¿Se ve la diferencia?
Sí, sí, sí. Entonces, si yo no creo el constructor de copia, el compilador lo va a crear por defecto, simplemente copiando los atributos de uno al otro. Si eso me sirve, no lo implemento. Y sé que lo puedo utilizar porque lo va a crear el compilador. Pero si sé que necesito hacer más operaciones para copiar dos objetos, tendré que implementarlo. Si no, si no va a funcionar mal el programa. ¿Qué más? Profe, Sí. el constructor de copia por defecto que hace una copia de bits de todos los datos. Copia los atributos. Solamente. O sea, Claro, todos los datos que tenga el objeto, digamos. hace esto, por ejemplo, acá. Ok. Copia los atributos. No hace ninguna otra cosa. El constructor por defecto, si yo no pongo ningún constructor, el compilador va a crear un constructor por defecto. Porque no solamente hace esto el constructor, sino un par de operaciones más. Ahora, a ver si lo puedo mostrar. Ahora, si yo implemento alguno de los constructores, fíjense que me da un error, porque si yo pongo algún constructor, no se va a crear el constructor por defecto. Fíjense que ahora compila, pero si yo ahora saco el comentario del constructor ordinario, ya no compila, porque me dice que no tiene constructor por defecto. O sea, el constructor por defecto no se va a crear automáticamente si yo implemento algún otro constructor, porque el C++ me permite bloquear la creación automática de métodos. Igual, si yo no quiero que el constructor de copia exista, lo puedo evitar. Creo que era igual delete. No. Ahí me olvidé cómo era. Creo que le ponía delete acá. Antes o después se ponía el delete. A ver ahí. Creo que era así. Entonces le prohíbo que me implemente un constructor de copia. Ven, ya no compila esta parte. Le prohíbo que me cree automáticamente el constructor. Le prohíbo que permita la copia de objetos. Bueno. Entonces, la referencia ya la vamos a ver. Es un nuevo tipo de puntero en C++. ¿La vieron en el teórico? Sí, eso sí. Ok, genial. Entonces, n es igual a .n. Bueno, estos serían los constructores. Me está faltando. Y el destructor es el otro tipo de método especial que se llama igual que la clase y no recibe ningún argumento de entrada ni devuelve nada. No lo puedo sobrecargar, es uno solo. Y normalmente lo voy a utilizar cuando mi objeto manipula memoria dinámica. Si yo no implemento el constructor, el destructor, el compilador me va a implementar uno que básicamente lo que hace es liberar la memoria de los atributos. Por eso yo les decía, si esto fuera un puntero y yo estuviera reservando memoria para 1000 enteros, el simple hecho de borrar el puntero no me libera la memoria que había reservado. Entonces, normalmente en el destructor yo voy a poner el free o delete. El destructor normalmente lo voy a utilizar en esos casos. O si mi clase manipula, no sé, un puerto serie, en el destructor me aseguraré de desconectarme del puerto y liberarlo, por ejemplo. Bueno, eso es con respecto a los constructores y el destructor. Después tengo métodos, por ejemplo, el método mostrar.
podría, por ejemplo, mostrar con printf el n igual a % de. Bueno, la función mostrar me muestra en pantalla el valor que contiene n, por ejemplo. Bueno, la función suma natural suma que recibe dos naturales. Profe, ese método suma, ¿no podría ser estático? ¿A qué te referís con método estático? Ahí vamos a charlar. Después, No debería hacer falta crear una instancia de esa clase para sumar dos elementos. Entonces yo podría llamar directamente a la clase y el método suma. Y le paso los dos naturales. ahí te escucho. Vamos. El método suma, la idea sería que sumara dos objetos naturales, porque yo en principio no voy a poder hacer natural n3 igual a n1 más n2. Fíjense que acá me da error de compilación. Si yo quiero sumar dos números naturales, no lo puedo hacer así, tendría que llamar a... Igual acá está mal especificado. ¿Cómo llamo un método de una clase? n1.mostrar. Ahí llamo el método mostrar para el objeto n1. Este método suma que definí acá, ¿cómo lo debería llamar para sumar, hacer esta operación? ¿Cómo lo debería llamar? Natural.suma. N3.suma. Sí, es una forma, bien. n3.suma n1, n2. No es la mejor manera de hacerlo, pero se puede hacer. Entonces, ¿Y cuál es la mejor, profe? o sea, no es porque lo hayas dicho mal, está bien, es así, pero... puedo hacerlo así. Fíjense que este método suma me va a sumar el objeto A y el objeto B, y el resultado lo va a devolver. Entonces acá el resultado de la suma está como valor de retorno. Por lo tanto, esto suma, pero estoy perdiendo el resultado. Entonces yo lo tendría que meter en algún lugar el resultado. Por ejemplo, n3 igual. Entonces, así sería, por ejemplo, porque el resultado del método sum, el resultado de la suma se devuelve como retorno. Entonces, si yo hacía simplemente esto, no estoy perdiendo el valor, el resultado. Acá hago la suma y la guardo en n3. ¿De qué otra forma podría hacer esta suma? Hay varias formas de hacerlo. Acuérdense que la operación que yo quiero hacer es n3 igual a n1 más n2. ¿De qué otra forma podría hacer esto? Esta es una forma. Que también hubiera funcionado poniendo n1 ahí, o n2. Desde cualquier método puedo llamar al método suma. ¿Eso lo ven también? Porque es un método que no modifica el objeto propio, sino que hace un cálculo y lo devuelve. Entonces, esta sería una forma. ¿De qué otra forma podría modificar la función suma para que sume dos números naturales? ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes?
¿Qué se les ocurre? Otra. A ver, No, sin sobrecarga. sin sobrecarga. Todavía no llegamos a sobrecarga. Debo recibir solo un número natural y que el primero sea el objeto propio. Este caso, por ejemplo. Que ahora la función suma reciba solo un número natural y el resultado sea la suma del que recibió más el propio. ¿Por qué? Y en este caso yo lo usaría así. Sumo n1 más n2 y el resultado lo guardo en n3. Acuérdense que ahí es n2 quien llama al método suma. O sea que cuando n2 llame el método suma tiene disponible el valor de n del objeto n2. Este n va a ser el n de n2. ¿Eso lo ven? ¿Los perdí o no? Sí, sí se comprende. Genial. Esta es la forma más típica de hacer esto, de sumar un objeto a otro. Y si yo quisiera hacer, por ejemplo, n1 es igual a n1 más n2, yo podría modificar esto y decir n más igual a punto n. Que la función no devuelva nada, sino que al valor del propio le suma el que recibe. Y yo haría n1 punto suma n2. Todas son opciones válidas y va a depender de qué quiero hacer yo en realidad. Bueno, vuelvo un ratito a la anterior. A esta. El método suma recibe un número natural A y devuelve un nuevo número natural con la suma del que recibió más el propio. Devuelve otro. No modifica el propio. Entonces, yo puedo a esta función decirle que decirle al compilador que esta es la forma de sumar dos números naturales. Entonces, lo único que yo lo debo hacer es cambiarle el nombre y decirle operador más. Ahí yo le digo que cuando yo quiera sumar con el operador más, con el signo más, en esta línea, cuando quiera sumar n1 más n2, llame a esta función. Entonces, si yo ahora esto lo compilo, me va a permitir hacer la suma simplemente con el símbolo más. Entonces, estas dos líneas ahora son equivalentes. n1 más n2, n3 igual a n1 más n2, es lo mismo que hacerlo así. Entonces, esto es sobrecarga de operadores. Simplemente eso. ¿Va a funcionar de igual manera si yo sumo más de 2? No, lo vas a tener que definir si querés sumar. Acuérdense que los operadores tienen una sola forma de usar. Los operadores, el operador más es binario. Tiene dos operando nada más. Si yo hago más n3, acá va a funcionar porque lo que hace es asociar. Opera de derecha a izquierda. Perdón. No me acuerdo, creo que era de derecha a izquierda. O sea que primero hace la suma de n2 más n3 y luego el resultado se lo suma a n1. Entonces sí, va a funcionar porque tiene un orden de... o sea, recuerden que el operador suma es binario, tiene dos operandos. Por ende, esto funciona, pero se divide de a 2. Y el operador más en
definido, ya lo vamos a ver después. En este caso lo voy a definir de esta manera. Pero es simplemente a alguna función cualquiera le pongo ese nombre. Por más de que acá adentro yo no haga la suma y le ponga, no sé, printf, y le ponga suma, yo puedo hacer esto y va a seguir compilando, y no me está haciendo suma esto. Pero va a compilar, y cuando yo haga suma me va a mostrar printf suma. O sea, no tengo por qué hacer la suma, sino que asocio al operador más un código. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle la sobrecarga de operadores, pero no es más que eso. A alguna función cualquiera, ponerle como nombre operator más. Y los tipos de datos. A cualquier función que yo le ponga la palabra clave operator más, cuando esté al lado de un número natural, va a ejecutar esa función. Bueno, ya lo vamos a ver la semana que viene en detalle. Pero por ahora quédense con la idea que yo tengo este método que recibe como argumento un solo número natural. Esto, n1 más n2, va a ser equivalente a n1 punto suma n2, y no al revés. No es n2 punto suma n1, es n1, el método suma de n1, y le paso como argumento n2. Por más de que la suma sea conmutativa, si fuera otra operación, tengo que recordar. Entonces, ya lo vamos a repasar en sobrecarga de operadores, pero por el momento sí sepan que cuando yo llamo a un método, lo llamo desde un objeto, y cuando entonces acceda a ese método, ya ese método tiene acceso al n, al atributo del objeto desde donde se llamó. Pero para que tenga acceso al n del objeto n2, tengo que pasárselo como argumento. Bueno. Entonces, ya vamos a ver. También podríamos Sí, decime. haber hecho una variante con referencia también, Sí, sí, ya lo vamos sin a ver. volver el natural, digamos, poner el void suma y utilizar referencia. Sí, puedo hacerla de muchas formas a la suma y al sobrecargar los operadores de muchas formas según como yo lo quiera usar. Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Pero sí, ya se puede empezar a mezclar todas esas cosas y básicamente se arma un poco de... se puede armar lío. Bueno, yo les puse el código de... creo que me equivoqué en esa función suma porque no sé cómo me acuerdo cómo es el que les pasé. Pero bueno, esto sería todo lo que pediríamos de una clase. Definir correctamente sus atributos, sus métodos, y los métodos que les vamos a pedir son los tres constructores, el destructor y método set y get. Pueden llamarse obtener o establecer en español, el Deitel le pone así. Y algún método que me permita mostrar en pantalla, que me permita hacer alguna otra operación. Y sobrecargar todos los operadores. Eso ya lo vamos a ir viendo de a poco. Pero eso sería lo que se pediría de una clase. Y por supuesto utilizarlo en un programa main. Les subí un par de ejercicios. Estaría bueno si los pueden empezar a hacer. No sé si ya alguno lo haya hecho. Por ejemplo, la clase rectángulo. Esa es una clase que aparece mucho en los exámenes. Dos atributos privados, base y altura, que me describen un rectángulo. Los constructores. Los métodos. Un método de imprimir que me dibuje en pantalla un rectángulo con asteriscos, por ejemplo, o con el carácter que reciba como argumento. O sea, en este caso el método mostrar o imprimir me lo va a dibujar. Un método para obtener el área, obtener el perímetro, saber si es cuadrado. Fíjense que el método es cuadrado retorna un bool. En C++ tengo el tipo de dato bool, que es para verdadero o falso.
Esto tendrían que poder hacerlo esta clase, este ejercicio poder hacerlo completo. No es muy complicado. ¿Qué más? Bueno, los otros los vamos a ir viendo la semana que viene. La semana que viene veamos la clase esta de arreglo que usa memoria dinámica con new y delete. Ahí vamos a ver el destructor y un poco de... El rectángulo simplemente lo vas a hacer dos for, un for para x y un for para y, y dibujas. Si tiene base A y altura h, dibujas A por h asteriscos, por ejemplo, en la pantalla, haces dos for anidados, haces un printf de ese chart por cada iteración. Cuando terminas el ciclo de las filas, pones un _n para que salte de renglón y te dibuja un rectángulo de base por altura. O sea, si yo sería por ejemplo dibujar, no sé si es asterisco, un rectángulo de 3×4, vas a dibujar en pantalla esto. ¿Se entiende? De esos hay un montón en el Deitel también. Si yo tuviera que dibujar un círculo, va a ser más complicado. Tendré que calcular cuántos asteriscos van por renglón. Y además tendré que agregar espacios. Y así se dibujaba antes, y quizá les toca dibujar en una pantallita LCD, aproximar un círculo con caracteres. Así que después vamos a ver círculo y demás, estaría bueno que lo armen. Bueno, gente, les quiero pedir a los que están acá, bueno, hay muchos hoy, así que les quiero preguntar, si podemos empezar con clase más temprano, a las 6, por ejemplo, yo necesitaría cortar 7:30. ¿Qué opinan? ¿Podemos empezar antes, a las 6, por ejemplo? Por mi parte, ningún problema. Porque me vendría muy bien terminar 7:30. Igual si en algún momento, sobre todo clases de repaso y demás, me puedo quedar, pero el horario de clase es 7:40 en realidad, pero si podemos empezar a las 6 me harían un favor. No hay drama, profe. Bueno, gente, muchas gracias entonces. Igual, si se tienen que conectar después, a las y 20, a las y cuarto. No me acuerdo, creo que era y 20, el horario oficial de la clase. Bueno, gente, si pueden ir haciendo el del rectángulo estaría genial. De hecho, sale en el 80% de los finales, sale esta. No es porque solamente les doy lo del final, pero mínimo que sepan esa. Si pueden hacerlo del arreglo dinámico, creo que les he subido una parte. Y también podrían hacer el ejercicio 6. Yo les subí un programa que se llama un main, y ustedes tendrían que implementar la clase para que funcione ese programa. Está en el Classroom esto, no sé si lo han visto. Ese también estaría lindo que lo hicieran. Es bastante simple, es una clase con 3 métodos. La idea sería que vean el main y lo hagan funcionar. Para eso tienen que definir la clase contador. Bueno, vamos a ver la semana que viene con sobrecarga de operadores, memoria dinámica en C++ y el tema de constante, estático, por ahí recién me comentaban. ¿Qué les parece? ¿Algún otro comentario, pregunta? No, profe, está todo ok. Bueno, gente, muchas gracias. Cualquier duda de los parciales me escriben. Si faltó algo, si notan algo raro. Y bueno, seguimos por el chat. Adiós. Bueno, gente, Bueno, muchas profe, gracias. que tenga buena Un noche. abrazo. Nos Gracias. vemos. Igualmente. Hasta luego, profe.